¿Alguna vez has soñado con una herramienta que haga todo el trabajo pesado por ti, sin complicaciones? La espera ha terminado. Wondershare PDF Element es más que un editor de PDFs. Es tu nueva superpotencia digital. ¿Te imaginas editar, convertir y sincronizar tus documentos en segundos, desde cualquier dispositivo? Y aún mejor, con una inteligencia artificial que parece leerte la mente. Es hora de revolucionar cómo manejas tus archivos y llevar tu productividad al siguiente nivel. Por eso, te invito a quedarte en este video, porque te explicaré cómo funciona. Y lo interesante es que te muestran unos planes de descuento, ya sea si lo utilizas en equipos o para la educación. Cabe recordar que el programa Wondershare PDF Element es compatible con diferentes sistemas operativos, tales como Windows, Mac, iOS y Android. Por lo tanto, el enlace de este programa te lo adjuntaré en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Una vez que descargues e instales el programa PDF Element, lo que harás luego es ejecutarlo como administrador. Lo primero que podemos observar es que este programa no solo te permite abrir un PDF, sino también crearlo desde cero. En él, puedes editar, convertir PDFs a otros formatos y convertir tus archivos escaneados en PDF. Y ahora, también puedes resumir tus PDFs, pasando de una información general a puntos clave, gracias a su poderosa inteligencia artificial. Además, también puedes convertir PDFs por lotes, ya sea para crear, imprimir, etc. De igual manera, te muestra tus archivos recientes y destacados, así como las carpetas recientes. Lo mejor es que, si adquieres el software, podrás utilizar tu cuenta en Windows, Mac, Android y iOS, con almacenamiento en la nube, pensado especialmente para ti. Por lo tanto, para este ejemplo, si queremos visualizar y editar nuestro archivo PDF, damos clic en Abrir archivo PDF. Luego, seleccionamos nuestro archivo y hacemos clic en Abrir. Desde aquí puedes editar, realizar comentarios, convertir, ver, organizar, utilizar las herramientas, crear un formulario o incluso protegerlo con contraseña. Por ejemplo, si haces clic en Editar, puedes añadir texto, imágenes, enlaces, marcas de agua, fondos, encabezados y pies de página. Lo que me gusta de este programa es que permite editar los textos con gran facilidad, pudiendo ajustar el estilo de letra, el tamaño, la orientación y mucho más. Ahora viene lo bueno. Si hacemos clic en el asistente de IA, se nos ofrecen 6 funciones muy interesantes. Por ejemplo, puedes interactuar con el PDF o con la misma IA. Además, puedes resumir tu PDF actual o varios PDFs a puntos importantes, ideal si prefieres tener la información concreta y al instante. También, con la función de IA, puedes traducir un párrafo a otro idioma o incluso traducir todo el PDF. Con la función de revisión gramatical, puede corregir automáticamente cualquier palabra mal escrita, ya sea en un párrafo o en todo el archivo PDF. De igual manera, puedes crear presentaciones PPT dinámicas para tus exposiciones. Y lo mejor es que ofrece detecciones inteligentes con generación de IA. Vamos con el primer punto, que es el chat con la IA. Por ejemplo, si hago clic en Hablar con un PDF, puedo pedirle que me resuma o incluso que me hable de los puntos clave. Además, si quiero profundizar más en algún tema o ajustar algunos puntos, solo escribo lo que necesito y la inteligencia artificial hará la magia. Si selecciono la otra opción, Hablar con la IA, puedo obtener una mayor cantidad de información que me ayudará a crear increíbles PDFs ajustados a mi tema. Ahora bien, pasemos a la segunda opción, que es Resumir PDFs. Si hago clic en Resumir PDF actual, la IA me ahorrará tiempo leyendo página por página, creando un resumen concreto y práctico en tiempo récord, mejorando así la eficiencia en el trabajo. En la opción de traducción con IA, si hago clic en Traducir párrafo, solo selecciono el párrafo que deseo traducir y automáticamente el sistema detectará el idioma. Luego, indico a qué idioma quiero traducirlo, por ejemplo, japonés, y en un instante el párrafo se traduce. Ahora bien, si selecciono la opción de traducir todo el PDF, simplemente elijo el idioma de destino, en mi caso japonés, dejo las demás opciones por defecto y hago clic en Traducir. A partir de ahí, solo tengo que esperar a que se complete el proceso y todo mi documento PDF será traducido al japonés. Si luego hago clic en Abrir PDF, puedo ver que todo el documento está traducido. Es increíble, la verdad, todas las maravillas que puede hacer este programa. Por último, si quiero guardarlo en la nube, solo hago clic en Archivo, luego en Guardar en la nube y selecciono PDF Elements Cloud. Coloco un buen título
y hago clic en Subir. ¡Excelente! Ahora bien, si por casualidad has escrito algo mal en tu documento PDF y quieres corregirlo, solo tienes que hacer clic en la opción Revisión gramatical IA. Aquí puedes seleccionar un párrafo para su corrección o todo el PDF. En este caso, voy a seleccionar un párrafo para verificar si está bien escrito. Una vez seleccionado, hago clic en Revisión gramatical. Como puedes observar, la IA corrigió la falta ortográfica. Una vez corregido, solo haces clic en Reemplazar texto original. Asimismo, si lo tuyo es crear un PPT automáticamente para alguna exposición sobre el tema que está en tu PDF, solo seleccionas la opción Generado por IA. Y luego haces clic en Generar PPT. Posteriormente, haces clic en Guardar y automáticamente te llevará a una página web. Aquí solo tienes que hacer clic en Agregar. Y puedes añadir una de las plantillas temáticas para tu PPT. Una vez que hayas elegido la que más te gusta, solo haces clic en Generar. A partir de aquí, no necesitas hacer nada más. Y verás cómo la inteligencia artificial de Wondershare PDF Element crea automáticamente un PPT de acuerdo al tema que estás desarrollando. En lo personal, me dejó sin palabras, ya que superó mis expectativas en cuanto al diseño y la creación del PPT. Ahora bien, si quieres sincronizar tu trabajo con otros dispositivos, una manera de hacerlo es haciendo clic en los 3 puntos en la parte superior. Luego, por ejemplo, si tienes un iPhone, puedes escanear el código QR desde la opción llamada InstaScan. Si tienes un dispositivo Android, puedes descargar la aplicación PDF Element desde la misma Play Store. Vamos a ver cómo se ve la sincronización en Android. Por ejemplo, ingresamos a la aplicación PDF Element. Una vez dentro, te ofrece la opción de escanear o hablar con la inteligencia artificial sobre un tema específico. De igual manera, puedes buscar alguno de tus archivos PDF que necesites editar. Volviendo al ejemplo del PDF que está en la PC, si hacemos clic en Archivo, puedes observar que es el mismo archivo que está en la PC, pero de manera sincronizada, ya que está guardado en PDF Element Cloud. Si haces clic en el signo más, puedes realizar una captura de pantalla, hacer anotaciones, firmar, editar o incluso tener una vista panorámica de todas las páginas. Ahora bien, si quieres que se lea todo el PDF en voz alta, puedes hacer clic en el icono de auriculares para que el PDF sea leído, y sonaría más o menos así. Brought to you by Core. View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. Provided by CONICET Digital. Historia latinoamericana. Historia de América Latina. Latinoamérica en la historia **. Hilde Sábato. CONICET, Universidad de Buenos Aires. Ciencia habitual frente a temas tan amplios, pero también descarté centrarme en mi área cuando Stefan Ring me invitó a reflexionar sobre la historia global. Reaccioné con mi Reti. Además, si no quieres leer, también puedes realizar resúmenes desde aquí, y sobre todo, tener una vista panorámica de todas las páginas. De igual forma, si deseas crear tu sello o firma digital, solo haces clic en el signo más y luego en la opción de firma. Por ejemplo, si haces clic en sello, desde aquí puedes seleccionar el sello que más te guste, donde podrás centrarlo y ajustar su tamaño. Si prefieres hacer tu firma digital, simplemente haces clic en firma, luego en crear firma, donde podrás añadir tu firma, como se observa en el video. Posteriormente, haces clic en check para validar la firma, y aquí puedes centrarla y ajustar su tamaño. Finalmente, guardas el documento con la firma en PDF Element Cloud y, a su vez, desde aquí, también puedes compartirlo con otros dispositivos mediante enlaces o en las diferentes redes sociales. ¡Excelente! Lo siguiente que haremos es regresar a la PC para ver cómo quedó la firma que realizamos en nuestro dispositivo. En la parte final, si descendemos, puedes notar que efectivamente se realizó la firma y cualquier tipo de ajuste que hayas hecho desde la aplicación. ¡Excelente! Ahora vamos con el último paso, donde realizaremos la conversión de un documento PDF a un archivo, Word o viceversa, sin salir de la aplicación. Para ello, te ofrece estas 4 opciones: convertir de PDF a Word, de PDF a PPT, de PDF a imagen o de PDF a Excel. Por ejemplo, voy a convertir de PDF a documento Word. Damos clic en Guardar y luego en OK. Y como puedes observar, nuestro archivo PDF se ha convertido perfectamente a Word. Y aquí viene lo importante. Si realmente buscas una solución que te acompañe a largo plazo y siempre esté actualizada, te recomiendo que elijas el plan perpetuo. ¿Por qué? Porque lo vas a utilizar durante toda la vida
Y lo mejor es que siempre estarás al día con las constantes actualizaciones que Wondershare PDF Element te ofrece. Así tendrás todas estas funciones avanzadas al alcance de tu mano, sin preocuparte por nada más. Si te gustó este tutorial y quieres seguir aprendiendo más sobre herramientas increíbles como Wondershare PDF Element, no olvides suscribirte al canal, darle un like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más contenido útil para ti. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.